Mucho gozo estar con ustedes y estoy animado de que podamos hacer esto más consistentemente cada mes, el estar con ustedes. Bueno, vamos a estudiar aquí en las Escrituras. Perdón, déjenme. Creo que necesito la Biblia para estudiar la Biblia. Necesitas la Biblia para estudiar la Biblia. Sé que, como mencionó Héctor, han estado en esa serie y sé que Samuel habló de las amistades, relaciones entre unos y otros en la iglesia, y voy a continuar con eso un poco el día de hoy. Y una de las cosas, yo sé que el verano ya se acabó oficialmente, es el empiezo del otoño, pero durante el verano hay algo que es muy popular, que son películas de superhéroes. ¿A quién les gustan los superhéroes? Ok, muy bien. En Finlandia tiene el verano de héroes, entonces no sé cuál es tu favorito, pero yo no crecí leyendo Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. Sí, es mi favorito. No sé por qué no está ahí. Se les olvidó. Entonces yo no crecí leyendo los libros cómicos ni nada de eso de los superhéroes, pero sé que es algo muy popular, no solo para los niños, pero también para los adultos, ¿no? Y entonces cuando pensamos en la idea de héroes, no sé en qué piensas, pero hicimos una serie en el sur llamada Héroes, y tal vez piensas en un superhéroe, tal vez piensas en alguien que tiene sus superpoderes, pero claro, también hay héroes de la vida real, hay héroes que arriesgan su vida por otros, ya sea policías o bomberos o gente que sirve de diferentes maneras, que son héroes en una manera real. Y tal vez piensas en eso cuando piensas en héroes. Y hay ejemplos, les quiero mostrar. Ay, no sé por qué no salió la foto. Bueno, era una foto de dos señores que son unos hombres que son vagabundos, no tienen hogar, viven en Inglaterra y estaban afuera de un concierto de música pidiendo dinero para comer y una bomba explotó. Esto fue este año, hace varios meses, y explotó una bomba dentro del estadio donde estaba el concierto y la gente, claro, iban corriendo fuera del estadio, y cuando porque ellos estaban al ladito del estadio rogando por comida y por dinero, y cuando la gente estaba saliendo del estadio ellos se fueron hacia el estadio porque oyeron a niños llorando y gritando, y entraron y pudieron salvar a varias personas. Y estos son dos hombres que son vagabundos, no tienen hogar. Entonces, cuando uno piensa en héroes, a veces no pensamos tal vez una persona como ellos. No nos damos cuenta que alguien como una persona como nosotros puede ser un héroe, porque sé que, no sé para ustedes, pero yo cuando me despierto cada día yo no me siento como un héroe, ¿no? ¿Quién se siente como un héroe cuando se el más joven, el que no ha vivido mucho? Vas a ver, te vas a dar cuenta muy pronto. Pero la verdad es que no nos sentimos como héroes, ¿no? Porque tenemos muchos retos, sentimos que necesitamos un héroe, ¿no? Pero, ¿qué es lo que significa ser un héroe en nuestra vida, ¿no? En nuestra vida cotidiana? ¿Qué es lo que significa ser héroe? La palabra héroe, ¿qué significa? Y esa palabra no tiene nada que ver con la Biblia, pero la palabra es una palabra griega, la raíz de esa palabra, y significa semidios. A alguien que es mitad Dios. Pero se ponen a pensar, sé que hace mucho tiempo hicimos una serie, una clase llamada A la imagen de Dios, porque todos fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces en realidad todos somos parte de Dios, tenemos Dios dentro de nosotros, no somos parte de Dios, no somos dioses, pero somos parte de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios. Todos tenemos la capacidad de ser héroes en nuestras vidas cotidianas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Todos tenemos esa posibilidad
porque fuimos creados a la imagen de Dios. Aquí está la foto. Estos son los dos hombres. Uno se llama Stephen Jones y Chris Parker, a la derecha. Y fueron los hombres que corrieron hacia el estadio a salvar a algunas de las personas que sacaron no sobrevivieron, pero muchas otras sí. Y mientras todos estaban saliendo del estadio, ellos iban hacia adentro del estadio. Y es una de las cosas que podemos notar en un héroe. Pero ¿qué es lo que significa para nosotros ser un héroe? En nuestras vidas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, y también en nuestras amistades y nuestras relaciones los unos con los otros en la iglesia, como de lo que habló Samuel la semana pasada. Héroes ven lo que todos ven, pero escogen hacer lo que nadie hace. Héroes no ven algo diferente, ven lo mismo que todos los demás. Estos dos hombres que corrieron hacia el estadio vieron y oyeron lo que todos los demás estaban viendo y oyendo. Pero lo que ellos decidieron hacer es, en vez de alejarse de la explosión, alejarse del dolor, fueron hacia adentro para poder ayudar a personas. Y los entrevistaron y como siempre, ¿no? Le preguntan, oye, mucha gente piensa que eres un héroe, ¿cómo te sientes? Y lo que dijeron ellos fue lo que normalmente dice la gente en esas situaciones. Yo no me siento como un héroe, yo simplemente hice lo que cualquier otra persona hubiera hecho. Pero en realidad no cualquier otra persona lo hizo, porque muchos se fueron, pero ellos entraron al estadio a salvar a la gente, aun cuando tal vez porque nadie sabía si había otra bomba, iba a haber más explosiones, pero ellos entraron y rescataron a esas personas. Y lo que vemos en las escrituras es que cuando Dios escoge a una persona, no está buscando una persona con superpoderes, no está buscando una persona que se cree un héroe, porque si te pones a pensar en los hombres y mujeres que Dios escogió, como Moisés, como María, como Caleb, se sentían como la persona equivocada, ¿no? Siempre le decían a Dios, escoge a otra persona, porque yo no me siento como un héroe. Pero Dios aún así decía, no, tú eres la persona adecuada, porque lo que Dios está buscando es simplemente alguien que está dispuesto. Alguien que está dispuesto a ser usado por Dios, alguien que está dispuesto a mantenerse cerca de Dios, para que Dios los use para ser héroes. No está buscando a alguien sin debilidades. Muchas veces sentimos que no somos héroes porque vemos todas nuestras debilidades muy claramente, ¿no? Pero lo que Dios busca es simplemente una persona que está dispuesta. Y es lo que vemos en las escrituras. Gente que estaba dispuesta a ser usadas por Dios. Y eso es lo que es un héroe. Es simplemente una persona dispuesta a ser usada por Dios. En Romanos 12 dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Dice, el amor debe ser sincero en nuestras amistades, en las relaciones que tenemos en la iglesia como hermanos. El amor debe ser sincero, ¿no? Y esa palabra, sincero, en español se entiende mejor porque quiere decir sincera. Y lo que hacían cuando hacían ¿cómo se llama? Estatuas. ¿Ah? Estatuas. No, clay. ¿Cómo se llama? Ajá. Cuando hacen los de barro, si estaban rotos o algo, les ponían cera para cubrir las imperfecciones. Pero entonces te daba la idea que estaba perfecto, aun cuando no estaba perfecto. Le ponían cera para cubrir las imperfecciones. Entonces el ser sincero es el no ponernos esa cera para cubrir las imperfecciones. Es simplemente ser honestos, sinceros con los unos con los otros. Eso es lo que significa esa palabra. Es tener un amor sincero, un amor real, ¿no? Que no pretendemos, pero es un amor real.
Y es lo que nos dice acerca de la relación que tenemos que tener como hermanos los unos a los otros, es de tener este amor sincero, ese es un amor real, que tenemos que aborrecer el mal no solo en nuestras propias vidas, pero en los demás. No quiere decir que aborreces a esa persona, pero aborrecemos lo que el pecado puede causar en esa persona y cómo está perjudicando a esa persona. Y por eso los amamos y por eso les ayudamos a cambiar. ¿Por qué? Porque sabemos que el mal, sabemos que el pecado nos separa de Dios, separa a esa persona de Dios, separa a esa persona de la gente que los quiere más que nadie más. Entonces por eso aborrecemos el mal, lo aborrecemos en nosotros mismos y en los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado siempre nos separa de Dios y nos separa de los unos a los otros. Y dice: aférrense al bien, ámense con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Ahora, este es un superhéroe que conocemos bien, Superman. Ahora, no tenía límites, pero solo había una cosa que le podía quitar el poder. ¿Qué era? Kryptonita, ¿no? Vamos a Luz Kryptonita. No sé por qué, pero era lo que le quitaba el poder, ¿no? Y para nosotros, lo que nos puede quitar la habilidad de ser héroes, la kriptonita que nos puede quitar eso, para nosotros es el miedo. Eso es lo que a veces nos para, nos detiene de ser héroes, porque tenemos miedo. ¿Miedo de qué? En el contexto de amistades, en el contexto de ayudarnos los unos a los otros, ¿de qué podemos tener miedo? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Mande? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Si trato de ayudarles, se van a enojar tal vez. Entonces, ese miedo. ¿Qué más? ¿Sí? Mucha gente tiene miedo a nomás hablar a una persona que no conoce. Ok, de hablar con una persona que no conoce bien. ¿Qué más? Sí. Que la gente se aproveche de uno. Que la gente se aproveche, sí, ¿El rechazo? El rechazo, claro. Entonces puede haber miedo de diferentes cosas, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cómo va a afectar esto a nuestra amistad? A veces vemos cosas en los demás, en la iglesia, y sabemos que necesitan cambiar, pero no queremos decir nada, porque no sabemos si va a afectar nuestra amistad con esa persona. ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo van a responder? ¿Qué tal si no cambian? ¿Qué tal si se enojan? ¿Qué tal? Podemos tener miedo. Y eso también pasa con la gente que no es parte de la iglesia, que tal vez podemos ayudar, podemos compartir nuestra fe. El miedo nos puede detener de ello. O el miedo de invertir tanto en una persona y que al final no cambie, ¿no? Eso también nos da miedo. El invertir tanto en algo que tal vez al final no cambie, no pase nada bueno. Entonces podemos tener miedo de eso también. Entonces el miedo es la kriptonita que nos detiene de ser los héroes que podemos ser. Y eso es lo que tenemos que sobrepasar, ¿no? Ese miedo que a veces tenemos en ayudar a otra persona que nos puede detener. En Juan 15:13 dice: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Entonces, claro, esto lo dijo Jesús, y dijo: este es el mejor ejemplo del amor que puede tener una persona por otra, es el dar la vida por sus amigos. Y claro, no solo se refería a sí mismo, que es lo que él iba a hacer, pero también se refiere a nosotros, ¿no? Que es lo mejor que podemos hacer por alguien más, es que demos la vida por nuestros amigos. Y no quiere decir que des la vida literalmente, pero cuesta mucho trabajo cada día, ¿no? Amar a la gente, invertir en la gente, y eso es dar tu vida, eso es sacrificar. Y si queremos ser héroes siempre sacrifican. Es lo que vemos, ¿no? Eso es lo que es un héroe, es una persona que para poder tener un impacto están dispuestos a sacrificar, a veces su vida, su bienestar o lo que sea. Pero un héroe siempre está dispuesto a sacrificar tiempo, sacrificar su corazón, sacrificar su orgullo, sacrificar muchas cosas. Pero no podemos ser héroes sin sacrificar.
Eso es necesario, ¿no? Para poder tener el impacto que queremos tener. Héroes siempre sacrifican, se dicen no a sí mismos por el bienestar de los demás. Y es algo que Jesús habló mucho de ello, que si vamos a ser sus discípulos tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y cargar nuestra cruz cada día. Entonces el ser un héroe es estar dispuesto a sacrificar por los demás. A veces lo podemos hacer por un tiempo, pero después al pasar el tiempo ya no queremos hacerlo tanto, ¿no? Si lo hemos hecho en la iglesia por muchos años, sentimos que, bueno, ya he sacrificado por mucho tiempo, como si eso fuera algo que puede justificar el ya no sacrificar, como si fuera como si ya dimos suficiente tiempo para descansar el resto de nuestra vida. Pero no es lo que nos enseña Jesús, ¿no? Es el sacrificar nuestro tiempo hasta que estemos con Dios. Porque así lo han hecho otros con nosotros, así lo hizo Jesús con nosotros, y estar dispuesto a hacer eso. En el capítulo 12, cuando estaba hablando Jesús acerca de su muerte, pero no solo de la de él, sino de cómo seguirlo a él. Y ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Que para producir fruto en la vida de los demás, siempre va a requerir el sacrificio. Siempre va a requerir la muerte en nuestra parte. Para ver fruto en nuestro matrimonio, para ver fruto con nuestros hijos, para ver fruto en amistades, para ver fruto de gente que se acerca a Dios, siempre va a ser necesario el sacrificio. No podemos llegar al fruto sin el sacrificio. No podemos llegar al fruto sin la muerte a nosotros mismos, ¿no? Dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Que si no estamos dispuestos a sacrificar los unos por los otros, nuestro impacto no le llega a nadie, se queda solo con nosotros. Pero si estamos dispuestos a sacrificar, a ser héroes de esa manera, eso produce mucho fruto en la gente que amamos y en la gente que ni conocemos, porque estamos dispuestos a sacrificar. Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora estando sentado a la derecha del trono de Dios. Muchas veces, cuando algo requiere nuestro sacrificio, nos enfocamos en el costo, ¿no? ¿Qué va a ser el costo de este sacrificio? ¿Qué me va a costar a mí? Me va a costar tiempo, me va a costar dinero, me va a costar mi corazón, me va a costar lo que sea, mi orgullo. ¿Qué me va a costar a mí? Y cuando nos enfocamos en el costo, normalmente no terminamos haciendo el sacrificio, ¿no? O nos toma mucho más tiempo de sacrificar. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en el costo. Pero lo que hizo Jesús es que dice que por el gozo que le esperaba, lo que venía después del sacrificio, en eso se enfocó Jesús. Dice, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cuando es tiempo de sacrificar, tenemos que enfocarnos en qué viene después del sacrificio, el fruto que va a venir después del sacrificio. Y a veces el fruto es simplemente saber que hiciste lo correcto. A veces el fruto es simplemente saber que hiciste la voluntad de Dios, que le dijiste sí a Dios y no a ti mismo. Porque muchas veces no vemos el fruto inmediatamente, ¿no? Eso es parte del miedo, porque hemos invertido en ciertas cosas y no vimos fruto, no vimos algún cambio. Entonces la próxima vez nos cuesta trabajo, porque pensamos, pero no vi ningún fruto de mi sacrificio. Pero el fruto muchas veces llega mucho después. Y el fruto a veces es simplemente el saber, hice lo correcto, le dije sí a Dios y no a mí mismo. Eso es fruto suficiente. El saber que hice la voluntad de Dios. Porque si siempre nos enfocamos en el fruto que podemos ver, y si no pasa eso,
nos desanima. Y la próxima vez no vamos a querer sacrificar. Pero si nos enfocamos simplemente en que el fruto es, por lo menos, el hacer la voluntad de Dios, y si viene más fruto, qué bueno. Pero el saber que hice la voluntad de Dios, eso es suficiente para mí, ¿no? Tener esa mentalidad, porque es la mentalidad que tiene un héroe. En Juan 13 nos dice, sé que conocemos esto muy bien, dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. De todo lo que pudo haber escogido Jesús, que sería lo que le ayuda a la gente a saber que somos discípulos. No habló de nuestro compromiso, no habló de la doctrina, no habló de nada de eso. Todo eso es importante. Pero dijo, lo que va a notar la gente es el amor que tienen los unos a los otros. Eso es lo que la gente va a notar, y eso es lo que le va a ayudar a la gente a saber que somos discípulos de Cristo. Debemos ser comprometidos a Dios, debemos asistir a la iglesia, debemos dar de una manera de sacrificio de nuestras finanzas, pero lo que menciona Jesús es el amor que tenemos los unos a los otros. Eso para a la gente que no sabe nada de la Biblia, la gente que no sabe nada de Jesús, la gente que no sabe nada de muchas cosas, notan eso, porque el amor es evidente. Y cuando la gente ve eso, se dan cuenta, hay algo diferente. Algo diferente en ti, algo diferente en tu grupo, algo diferente en tu familia, en tus amigos. Quiero saber lo que es. ¿Por qué? Porque ven ese amor del cual habló Jesús. Y por eso sé que están haciendo esta serie acerca de ser firmes. Y esto es muy importante en nuestras relaciones los unos con los otros. Porque sé que cuando pasa el tiempo, nos vamos a acostumbrar a ser parte de la iglesia, nos vamos a acostumbrar a las amistades y pues las tomamos como, ¿cómo se dice? A la ligera, sí. Exactamente. Porque estamos acostumbrados, pero se nos olvida que eso no es común en el mundo. Cuando te pones a platicar con la gente que no siguen a Cristo y te pones a preguntarles de sus vidas, de sus amistades, la mayoría de la gente está muy sola, aparte de su familia, y eso sí se llevan bien con su familia, porque muchos no, pero aparte de su familia, la verdad la gente no tiene muchas amistades, no tiene a nadie en su vida que invierta en su vida, que invierta en su matrimonio, que invierta en su bienestar. La gente está sola y necesitan ver este amor, ¿no? Y que podemos tener los unos con los otros por el amor que nos ha mostrado Jesús. Entonces, cuando pensamos en esta idea de ser héroes, todos nosotros fuimos creados para ser héroes, todos, aún con nuestras imperfecciones, porque cuando nos usa Dios con nuestras imperfecciones, ¿a quién se le da la gloria? A Él, no a nosotros. Y eso es un héroe. Y así como los dos hombres que corrieron hacia el estadio, era el estadio donde estaba el concierto, tal vez hay diferentes estadios en tu vida donde tú necesitas ir. Tal vez es el estadio de tu corazón, donde tienes que entrar y ver qué está pasando ahí. Y así como en ese estadio había mucho dolor, había mucha incertidumbre, a veces en nuestro propio corazón hay mucho dolor y mucha incertidumbre. Y tal vez ese es el estadio donde tú tienes que entrar y ver qué está pasando con el corazón. Tal vez el estadio que tú tienes, donde Dios te está llamando que entres, es el estadio de tu matrimonio. Hay dolor, hay incertidumbre, hay rencor. Y en vez de alejarnos de eso, como lo hicieron los hombres, los héroes ven lo que todos ven, pero hacen lo que los demás no están dispuestos a hacer. Entonces tal vez el estadio para ti es tu matrimonio, tal vez sean tus hijos,
tal vez es alguna amistad, aún en la iglesia, algo que esté mal, que esté roto, que tiene que ser sanado por Dios. Entonces no sé qué sea para ti. Claro, el contexto del cual estamos hablando es nuestras relaciones, pero si hay ciertas cosas en nuestras vidas donde nos está llamando Dios a que entremos, como nuestro matrimonio, nuestro corazón, tal vez hay pecado, si no hacemos esas cosas, pues las amistades son una cosa, pero en esas partes que son tan importantes en nuestras vidas, si no estamos dispuestos a entrar ahí, no se van a arreglar esas cosas. No se arreglan solos, ¿no? Esos problemas en el matrimonio no se arreglan solos. El problema de nuestro corazón, ese pecado, no se arregla solo. Tenemos que estar dispuestos a entrar, y es lo que busca Dios, simplemente que estés dispuesto. Sí. Tal vez no sabes cómo hacerlo, tal vez no sabes cómo se va a arreglar, tal vez no sabes. Cuando entraron esos hombres al estadio, no creo que tenían un plan. Simplemente oyeron a los niños gritando, oyeron a la gente sufriendo y corrieron y entraron, hicieron lo que pudieron hacer para salvar a la gente. Pero estaban dispuestos y Dios los usó. Y tenemos que estar dispuestos nosotros, ¿no? De entrar a esas áreas de nuestras vidas donde hay dolor, donde hay rencor, donde hay incertidumbre, y dejar que Dios nos use. Tal vez el ser un héroe para ti en tu vida ahorita es simplemente dejar que alguien te ayude, dejar que ellos sean héroes en tu vida. Tal vez es la mejor manera que tú puedes ser un héroe para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, es simplemente dejar, y no solo dejar, pero invitar a que alguien te ayude a ti. Eso es lo mejor que puedes hacer para tu familia, para tus hijos. Hay veces que no dejamos que alguien nos ayude con nuestro matrimonio o con nuestros hijos, porque queremos proteger a nuestros hijos, queremos proteger a nuestro matrimonio, y no dejamos que la gente nos ayude. Pero lo mismo que estamos tratando de proteger es lo que perjudicamos más, al no dejar que nos ayude la gente, al no dejar que Dios use a otros a ser héroes en nuestra vida, para que nosotros también podamos ser héroes en la vida de los demás. Amén. Vamos a orar para terminar nuestro tiempo.